Hola a todos, bienvenido a mi canal. Soy Carlos, nutricionista, doctorando en biomedicina y experto en recomposición corporal, y en el vídeo de hoy vamos a abordar una de las preguntas que más debates ha provocado dentro del mundo del fitness. La pregunta es: ¿cuánto tengo que entrenar para ganar masa muscular? Como ya has visto en otros vídeos, podría responder a esta pregunta yo mismo. Sin embargo, hoy no va a ser así. Hoy tenemos compañía. Y no me puede hacer más ilusión tener a esta persona en el canal porque probablemente, y no me equivoco diciendo esto, es una de las personas que más sabe sobre este tema en el mundo. Dicho esto, no te dejo más tiempo con la intriga, vamos con el vídeo, pero antes te presento a... ¿Qué pasa, equipo? Soy Eneco Bat. Para quien no me conozca, estoy en redes sociales como Batman Science y me dedico principalmente a la divulgación científica sobre el entrenamiento para las ganancias de masa muscular, doctorando en ciencias del deporte, teniendo más de 15 artículos publicados en revistas de alto impacto, y algunos de ellos, de hecho la mayoría, están relacionados con la hipertrofia. Además de esto, soy preparador de culturistas naturales, habiendo conseguido más de 5 tarjetas profesionales como tal, y en su día también fui competidor de Men Physique natural en la WNBF, ganando la tarjeta profesional y proclamándome campeón del mundo en el año 2021. La primera pregunta a responder es: ¿qué es el volumen de entrenamiento? Cuando hablamos del volumen de entrenamiento estamos hablando del trabajo total. En este caso estamos hablando del trabajo que realizamos en el gimnasio, y esto a lo largo de los años se ha definido de diferentes formas. Incluso lo podemos entender de diferentes maneras, como el número total de repeticiones que realizamos, como el tonelaje total, que serían series por repeticiones por kilos, o incluso como el número de series. De hecho, esta pregunta, como llevamos haciéndola muchos años, hemos querido dar una respuesta, y para ello publicamos una revisión sistemática donde dimos respuesta a cuál era la mejor manera de cuantificar el volumen de entrenamiento si nuestro objetivo son las ganancias de masa muscular. Es importante matizar que, dependiendo del objetivo que tengamos en el gimnasio, la forma de cuantificar el volumen de entrenamiento, la forma de cuantificar el trabajo total puede cambiar. De hecho, si lo que queremos es competir en powerlifting, quizás el trabajo total lo vamos a cuantificar de una manera determinada, y si el objetivo es la hipertrofia, de otra. Y ya no solo en deportes de fuerza, que vamos a otro tipo de disciplinas deportivas como puede ser el atletismo, el volumen de entrenamiento quizá lo podríamos definir como los kilómetros totales que hemos realizado en zonas de entrenamiento diferentes, por ejemplo. Pero teniendo como objetivo la hipertrofia, ¿cuál es la mejor forma de cuantificar? Si nuestro objetivo es la hipertrofia muscular, las ganancias de masa muscular, según la revisión sistemática que antes hemos mencionado, el número de series difíciles que realizamos es una buena forma de cuantificar el volumen de entrenamiento. Básicamente porque aquí tenemos en cuenta la intensidad o el grado de esfuerzo, que es otra de las variables claves de la hipertrofia muscular, ya que nos tenemos que asegurar estar muy cerca del fallo o llegar al fallo para conseguir un estímulo óptimo en cada una de las series. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que todas las series van a ir muy cerca del fallo, cada una de las series la podemos contabilizar como una unidad de trabajo o una unidad de volumen de entrenamiento. Aquí podríamos dividirla en volumen de entrenamiento para diferentes grupos musculares o patrones de movimiento, que esto dependerá también de los objetivos que tengamos. La cuestión del volumen de entrenamiento es algo que nos ha tenido muy preocupados a los investigadores. Incluso tú que estás viendo este vídeo seguramente te preguntarás: entonces, ¿cuántas series es mejor realizar, no? ¿Cuantas más series realice voy a ganar más masa muscular? Yendo a las bases, sabemos que para que haya ganancias de masa muscular a largo plazo tiene que haber aumentos de la síntesis proteica muscular por encima de la degradación proteica muscular. Nuestro cuerpo tiene que generar más proteínas porque el músculo principalmente se compone de proteínas. De hecho, más específicamente la síntesis proteica miofibrilar, ¿no? Que son las proteínas funcionales o las proteínas contráctiles que tenemos en nuestro músculo. Para ello tenemos algunos trabajos que comparan diferentes modelos de volumen de entrenamiento. En una sesión de entrenamiento meter una serie versus 3, meter 6 series versus 8 o incluso 8 series versus 12. ¿Qué es lo que sucede en la síntesis proteica muscular? En los trabajos que veis en pantalla lo que se puede ver es que cuando se comparan, por ejemplo, 1 versus 3, la síntesis proteica muscular es más alta. Incluso cuando se comparan realizar 8 series versus 12 en una sola sesión del mismo grupo muscular, la síntesis proteica muscular es ligeramente más alta. Luego también tenemos datos de estudios que miden las vías de señalización anabólicas, que son expresiones de ciertas proteínas en nuestro cuerpo que supuestamente marcan que después va a haber un aumento de la síntesis proteica muscular y un crecimiento muscular. Y aquí también se ve una dosis-respuesta bastante clara, ¿no? O por lo menos que cuando comparamos varias condiciones de entrenamiento, cuando se realiza un mayor volumen de entrenamiento, estas vías de señalización anabólica tienen una mayor respuesta. Pero claro, ¿a nosotros nos interesa medir la síntesis proteica muscular o nos interesa medir las ganancias de masa muscular después de un protocolo de entrenamiento? Como ha comentado Eneco, medir algunas variables fisiológicas como la síntesis proteica miofibrilar está muy bien para conocer
conocer qué ocurre dentro del músculo, pero realmente lo que nos interesa es medir la hipertrofia muscular. Para evaluar el efecto del volumen de entrenamiento sobre la ganancia de masa muscular, durante los últimos años se han realizado ensayos controlados comparando programas de entrenamiento con diferente número de series. El estudio de Krieger del año 2010 y el de Schoenfeld de 2017 fueron la semilla de todo este revuelo alrededor del volumen de entrenamiento. En el estudio de Schoenfeld del 2017 se observó cómo había una relación dosis-respuesta entre volumen de entrenamiento y la ganancia de masa muscular, viéndose que entre 8 y 10 series por grupo muscular a la semana ofrecía grandes ganancias de masa muscular cuando se comparaba con volúmenes de entrenamiento más bajos. Sin embargo, los estudios que se incluyeron en este metaanálisis tienen algunas limitaciones, como por ejemplo que la mayoría de los estudios incluían a sujetos desentrenados, que sabemos que son capaces de realizar las series con menos intensidad y que podrían necesitar más volumen de entrenamiento para lograr los mismos resultados. Ahora bien, ¿qué ocurriría si realizamos más de esas 9-10 series a la semana? ¿Se mantendría esa relación dosis-respuesta? Y sabiendo el efecto que tiene el volumen de entrenamiento sobre los sujetos entrenados, ¿cuál es el efecto sobre los sujetos que ya tienen cierta experiencia entrenando con cargas? Para dar respuesta a la pregunta de Carlos, hicimos una revisión sistemática con metaanálisis donde en los criterios de inclusión solamente dejamos entrar a los estudios que incluían sujetos con un mínimo de entrenamiento. Por un lado tenemos la parte de la revisión sistemática, que es un análisis cualitativo de los estudios. Aquí lo que hicimos fue comparar los grupos de bajo volumen de entrenamiento que estaban por menos de 12 series, los de moderado volumen de entrenamiento que estaban entre 12 y 20 series y alto volumen de entrenamiento, más de 20 series. Fuimos analizando todos los estudios y llegamos a la conclusión de que probablemente había una dosis-respuesta bastante clara de las 0 a las 20 series, que cuanto más volumen de entrenamiento se metía, había mayores ganancias de masa muscular. Siguiendo un poco con la línea de trabajo de Schoenfeld y colaboradores del año 2017, pero incluso que se extendía a un mayor volumen de entrenamiento incluso en sujetos entrenados. Después, en el metaanálisis, que sería el análisis cuantitativo, comparamos los grupos de moderado volumen de entrenamiento que iban desde las 12 a las 20 series con los grupos de alto volumen de entrenamiento. En este caso, lo que hicimos fue un análisis de las diferentes mediciones del bíceps, del tríceps y del cuádriceps. Y lo que vimos aquí es que no había diferencias en las ganancias de masa muscular cuando comparábamos un volumen moderado y alto en el bíceps y en el cuádriceps. En cambio, para el tríceps sí que se veían mejores respuestas en la hipertrofia con volúmenes de entrenamiento por encima de las 20 series. Y aquí os preguntaréis, ¿por qué en el tríceps sí y en el resto de mediciones no? Aquí creo que es importante matizar que en la mayoría de estudios medían el cuádriceps y el bíceps, pero el tríceps solo en unos pocos. Y justamente en los estudios que medían el tríceps era en aquellos estudios donde se veía esas dosis respuesta, pero no solo en el tríceps, sino en los otros grupos musculares también. Hasta ese entonces podríamos decir que había como una dosis respuesta bastante clara, que cuantas más series se incluían en un grupo muscular, mayores iban a ser las ganancias de masa muscular, pero hasta cierto límite, quizá alrededor de las 12-20 series. A partir de ahí, si se metían más series, quizá no había más ganancias, pero lo que vimos es que tampoco había menos. Antes de abordar el siguiente punto, cabe destacar que esta relación dosis-respuesta dependiente que se vio en el estudio de Baz Valle y colaboradores también se ha visto en otras disciplinas deportivas. De hecho, sabemos que en otras disciplinas deportivas, en concreto dentro del atletismo de la larga distancia, como el maratón, sabemos que los mejores maratonianos son los que más volumen de entrenamiento realizan. De hecho, los keniatas y etíopes, que son los mejores maratonianos del mundo, realizan volúmenes de entrenamiento de hasta 160 y 200 kilómetros a la semana. Y por supuesto, esto no solo ocurre en el atletismo. En otras disciplinas, como por ejemplo la natación, el mismo Michael Phelps lo comentaba, a mayor volumen de entrenamiento realizaba, mejor era su rendimiento. Un matiz que no podemos perder de vista en relación al volumen de entrenamiento que realizan estos maratonianos y estos nadadores es que para conseguir pequeñas ganancias de rendimiento tenían que aumentar mucho su volumen de entrenamiento. Por tanto, podríamos pensar que si realizamos muchas más series por grupo muscular a la semana vamos a obtener mayores ganancias de masa muscular, es decir, esta relación dosis-respuesta dependiente se va a mantener prácticamente de forma infinita a lo largo del tiempo. Después de la revisión sistemática con metaanálisis que publicamos, se han seguido publicando estudios y tenemos uno que es el de Enes y colaboradores que compararon diferentes programas de entrenamiento donde se veía que incluso aumentando el volumen de entrenamiento hasta 52 series por grupo muscular, bueno, concretamente en el cuádriceps, que solo realizaron ejercicios de cuádriceps, se seguía viendo esa tendencia de dosis-respuesta.
Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar o hasta dónde podríamos llegar con el volumen de entrenamiento? Creo que sería un error coger este estudio del que os acabo de mencionar y decir que entonces hay que hacer 52 series para maximizar las ganancias de masa muscular. Hace muy poquito ha salido a la luz un trabajo donde se incluía una metaregresión en cuanto al número de series y las ganancias de masa muscular. Para ello, los autores lo que han hecho ha sido incluir absolutamente todos los estudios que hay sobre el volumen de entrenamiento, dividirlos en grupos y a partir de aquí ver cuál es esa tendencia que ahora explicaremos. Un dato importante a mencionar es que estos autores contabilizaron el volumen de entrenamiento indirecto como media serie para aquellos grupos musculares incluidos en ejercicios multiarticulares. Voy a poneros un ejemplo. Hacer un press de banca sería una serie para pectoral y media serie para el tríceps. Es importante mencionar esto porque en el resto de trabajos esto no se suele hacer y se cuenta como volumen de entrenamiento directo. Entonces, teniendo en cuenta este matiz, digamos que los resultados son algo más realistas de cara a las ganancias de masa muscular y a la propuesta práctica que hagamos después. De hecho, si tenemos una buena técnica y realizamos una buena ejecución en los ejercicios multiarticulares, el trabajo que están llevando los grupos musculares secundarios puede ser incluso menor. Pero bueno, partimos de un punto mucho mejor que lo que se ha visto en otros trabajos. La metaregresión principal de este estudio entre el número de series y las ganancias de masa muscular se realizó con un método bayesiano que mostraba una tendencia positiva en cuanto a que más series producían mayores ganancias de masa muscular. Esto quiere decir que, dados los datos y las pruebas, con una certeza total podemos afirmar que hay una tendencia positiva entre las series y las ganancias de masa muscular. Pero claro, vamos a ir más allá y vamos a ver si nos compensa meter una cantidad de series muy alta para maximizar estas ganancias. Con estos datos podemos sacar conclusiones bastante interesantes y es que de 0 a 4 series, digamos que las 4 primeras series sería la dosis mínima efectiva donde se ven las ganancias detectables. A partir de aquí, por ejemplo, de 5 a 10 series, necesitamos muy pocas series para seguir viendo ganancias de masa muscular. Digamos que sería el rango donde mayor porcentual de ganancias podríamos ver. A partir de las 10 series hasta las 18 series necesitaríamos un poco más de volumen de entrenamiento para seguir detectando ganancias. A partir de estas 18 series, quizá el volumen de entrenamiento que empezaríamos a necesitar sería muchísimo más para ganar un poco más. Lo que quiero decir con todo esto es que seguramente entre 10 y 18 series tendríamos ese rango donde podríamos maximizar estas ganancias de masa muscular y a partir de aquí necesitaríamos bastante volumen de entrenamiento para detectar más mejoras. En resumen, esto no es una U invertida donde según más volumen de entrenamiento metemos, mayores ganancias hay hasta cierto punto y a partir de aquí empieza a haber una regresión, ¿no? Como que las ganancias de masa muscular van a ser menores. Lo que veríamos es que hay una dosis respuesta y a partir de cierto punto, quizá alrededor de esas 18 series, si queremos seguir ganando, vamos a tener que meter mucho más volumen de entrenamiento. La pregunta está abierta y es ¿dónde está ese punto donde ya no se gana masa muscular? Como ha comentado Neko, en este estudio se vieron resultados favorables en relación al volumen de entrenamiento y la ganancia de masa muscular, pero tenemos que tener en cuenta que solo se entrenó un grupo muscular, el cuádriceps, y que estas 52 series por grupo muscular a la semana no iban acompañadas de entrenamiento de otros grupos musculares. Y esto es lo que se conoce como volumen de entrenamiento sistémico. Para entender mucho mejor el concepto de volumen sistémico, tenemos que pensar en un programa de entrenamiento convencional, donde estamos realizando series por grupo muscular de muchos grupos musculares. Esto quiere decir que la fatiga que vamos a acumular realizando un programa de entrenamiento en el que solo entrenamos un grupo muscular frente a cuando entrenamos muchos grupos musculares, como ocurre en un programa de entrenamiento convencional, es muy diferente. Por supuesto que no tenemos que desechar estos hallazgos que vieron en ESI colaboradores. De hecho, tienen mucha aplicabilidad práctica para aquellos mesociclos de entrenamiento en los que queremos especializarnos en grupos musculares que quizás están más atrasados. Estamos hablando de maximizar la ganancia de masa muscular y esto implica que tenemos que manipular todas las variables que afectan a la ganancia de masa muscular de la mejor forma posible, como por ejemplo incrementando la frecuencia de entrenamiento, situando los ejercicios en los que queremos priorizar la ganancia de masa muscular al principio de la sesión y realizando en ese grupo muscular específico tanto volumen de entrenamiento semanal como nuestra capacidad de recuperación sea. Otra de las limitaciones que se suele comentar alrededor de la medición de la hipertrofia muscular es el edema que se produce después de una sesión de entrenamiento. Sobre este tema, para que tengas una respuesta mucho más detallada
detallada y al grano te lo va a decir Eneco. Es cierto que después de un programa de entrenamiento muy agresivo, después de un programa de entrenamiento novedoso o después de realizar ejercicios que antes no habíamos hecho, se genera un daño muscular y como consecuencia un edema. Y este edema puede llegar a durar varios días. Estamos hablando que incluso 5 podría llegar a durar. Entonces, los resultados del volumen de entrenamiento muy alto que puede generar cierto daño muscular no son fiables. Cuando vemos estudios en los que se realizan entrenamientos extremadamente agresivos, como contracciones excéntricas supramáximas, donde se ve un edema bastante alto a lo largo de mucho tiempo, cuando se realiza una segunda sesión, ese edema ya se reduce. ¿Qué quiere decir esto? Que por el repeated bout effect, incluso después de pocas sesiones de entrenamiento, el cuerpo ya se ha adaptado bastante a estos programas de entrenamiento y el edema empieza a reducirse. Estos programas de entrenamiento normalmente duran entre 8 y 12 semanas, lo que quiere decir que cuando se completa el programa de entrenamiento, se dejan varios días y se realiza esta medición, ya esperamos que no exista este edema o que por lo menos no se confunda con las ganancias de masa muscular. Es cierto que quizá deberíamos mantenernos un poco escépticos con programas de volúmenes de entrenamiento extremadamente altos, pero cuando estamos hablando de realizar 10, 20 o 30 series, no creo que el edema sea un problema en las mediciones de las ganancias de masa muscular. Como conclusión, punto número 1, ¿cuál es el mejor volumen de entrenamiento para ti? Aquel del que eres capaz de recuperarte y progresar. Mete la mayor cantidad de volumen de entrenamiento que cumpla estas dos premisas, que es lo más importante. Para ello, empieza con un volumen de entrenamiento que vaya alrededor de las 10 series por grupo muscular a la semana y después verás si puedes seguir progresando más y recuperarte de este volumen de entrenamiento. Pero esto no quiere decir que tengan que desechar volúmenes de entrenamiento mayores, como por ejemplo realizar 30, 40 o incluso 50 series por grupo muscular a la semana. Eso sí, no te olvides que esto es recomendable hacerlo en mesociclos de federación donde solo queremos mejorar un grupo muscular y bajo unas condiciones muy concretas. Si has prestado atención al vídeo, conoces el concepto de volumen de entrenamiento sistémico y es muy diferente la fatiga que estamos acumulando en un programa de entrenamiento convencional donde estamos entrenando muchos grupos musculares de forma continua a entrenar solo un grupo muscular. Y como tercer punto, aquí podemos pensar, vale, pero en los estudios no hay culturistas naturales de élite. Bueno, tenemos un trabajo entre manos que publicaremos dentro de poco donde hemos pasado encuestas a los mejores culturistas naturales del mundo y lo que vemos es que la mayoría entrenan en unos rangos de entre 15 y 25 series por grupo muscular a la semana. No nos olvidemos tampoco que si eres un culturista natural de élite que quiere maximizar los resultados, tienes que jugar con todas las variables, porque un poquito más de masa muscular, aunque para la mayoría de personas no vaya a marcar la diferencia, a un culturista de élite le puede suponer un primer puesto en algún campeonato importante. Tener a una persona como Eneco en el canal que combina la investigación con la aplicación práctica de estos conocimientos realizando programaciones de entrenamiento con atletas es un absoluto privilegio y nos hace ver dónde realmente tenemos que poner el foco. En las redes sociales vemos que muchísimas personas tratan de predicar su propia metodología de entrenamiento porque es la que va a ofrecer mejores resultados. Sin embargo, si eres una persona que realmente quiere maximizar la ganancia de masa muscular, no te distraigas con este tipo de contenido. Pon el foco en aquellas personas que tratan de ser lo más objetivas posibles y que no ponen su experiencia personal y sus preferencias por encima de lo que dice la literatura científica. Quiero daros las gracias a vosotros y gracias a ti, Carlos, por traerme a este canal, tío. Y bueno, si quieres que tratemos temas más interesantes sobre hipertrofia, más que dispuesto. Si quieres mucho más contenido sobre entrenamiento y nutrición para ganar masa muscular y perder grasa de la mano de profesionales de verdad, suscríbete, déjanos un buen like y en comentarios los siguientes temas de los vídeos.